Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del Club de Lectura. Recuerden que para el 30 de agosto nos reuniremos vía Zoom para hablar de la novela del mes Corazón tan blanco de Javier Marías, así que están todos invitadísimos a leer esta novela, a escribir alguna reflexión y por supuesto a encontrarnos, como ya dije, vía Zoom el 30 de agosto para hablar un poco más sobre Javier Marías y esta gran novela. Así que comencemos con lo que nos importa, nuestro Club de Lectura. El país que estaremos revisando el día de hoy ocupa la séptima parte de la superficie terrestre del globo. Es un país tan extenso que sobrepasa los límites de los continentes. Su símbolo es el oso y tiene las mayores reservas forestales del mundo. Quizás por esta descripción y la imagen que tenemos de fondo ya sepas de qué país estamos hablando. Muy bien, de Rusia. Muy bien, entonces centrémonos un poco más en qué es Rusia, cómo está conformada, cuál es su música, su arte y su literatura. Para hablar de Rusia es importante comprender que la cultura rusa es un híbrido generado a partir de las costumbres propias de tantas civilizaciones que conformaron a este gran país multicultural y el resultado de su desarrollo durante varios siglos en la Segunda Guerra Mundial y otras guerras por territorio. Estando fuertemente arraigada a la cultura de los primeros eslavos orientales. La música de Rusia, por ejemplo, es la música típica de los pueblos y etnias que han poblado el país. Por lo tanto, incluye tanto el folclore tradicional ruso como el propio de las minorías étnicas que han habitado en la Federación Rusa y sus estados antecesores, que son los principados rusos medievales, el Imperio Ruso y por supuesto la Unión Soviética. A continuación podemos observar algunos de sus ritmos más característicos acompañado de un baile propio de esta tierra. Un baile bastante curioso, ¿verdad? Muy bien, entonces pasemos a hablar del arte. El arte no se queda atrás. Aunque son muchos los artistas de este país que destacan, el día de hoy queremos hacer especial mención a Ilya Yefimovich Repin, quien fue un destacado pintor y escultor ruso de origen ucraniano del movimiento artístico de los itinerantes. Sus obras enmarcadas en el realismo contienen a menudo una gran profundidad psicológica y exhiben las tensiones del orden social existente. A fines de los años 20 comenzaron a publicarse en Rusia detallados trabajos sobre su obra y alrededor de 10 años después fue puesto como ejemplo para ser imitado por los artistas del realismo socialista. Estas son solo algunas de sus obras, en las que podemos observar mucho realismo y drama. Y quizás la más conocida es esta última, que yo creo que muchos de nosotros la hemos visto en alguna parte. Bueno, finalmente son muchos los nombres que sobresalen en su literatura. Quizás algunos de los más conocidos son los siguientes: Fyodor Dostoyevsky, el autor de Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También está León Tolstoy, autor de Ana Karenina y La Guerra y la Paz. Pushkin, conocido por La Dama de Picas, y por supuesto Vladimir Nabokov, conocido por su novela Lolita. Todas estas figuras han hecho destacar la literatura rusa y han sido traducidos a gran variedad de idiomas. No obstante, el día de hoy hablaremos de una de las voces más brillantes de la literatura rusa, Anton Chejov. Fue un escritor y médico ruso.
encuadrable o podemos decir enmarcado en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Fue un maestro del relato corto, considerado uno de los más importantes autores de este género en la historia de la literatura. Quizás entre sus más prolijos cuentos están La muerte de un funcionario, La tristeza, La dama y el perrito y el cuento que nos ocupa el día de hoy, Un asesinato. Así es, el cuento que leeremos de Chejov se titula Un asesinato. Anton Chejov nos presenta un relato con referente en las diferencias sociales, muy triste y torturado, donde una niña, Barca, que es la protagonista de esta historia, tendrá que trabajar como criada para sobrevivir. Los patrones la desprecian y humillan, la hacen trabajar día y noche hasta que, enajenada por el sufrimiento y la rabia, matará al bebé de los patrones para poder dormir del cansancio que tenía. ¿Qué les parece esta introducción? ¿Los anima a leer el cuento? ¿Qué les parece? ¿Cómo ven esta pequeña sinopsis que hacemos de este cuento? En este cuento de Chejov no podemos sentir odio por Barca, sino compasión. Ella ha sido golpeada e insultada por el patrón y nadie se acomide a ayudarla, dejándole a ella toda la responsabilidad cuando aún es una niña. En esta narración de Chejov no hay ironía como en su cuento El Trágico, sino que hay más bien un suspenso, una atmósfera torturada y un final lamentable. La explotación de los niños es condenada por el autor en este cuento, donde Barca, la protagonista, saturada de rabia e impotencia, descarga su frustración en el hijo de sus patrones y también en una especie de poder dormir de cansancio, ya estaba al límite, por decirlo así. También vemos un reflejo de la miseria que nos invita a reflexionar. A manera de conclusión, podemos decir que Chejov presenta el vertiginoso tránsito del sufrimiento y la miseria humana hacia la locura en la niña Barca, en una sola noche, donde se le revuelven sus frustraciones, amarguras y dolores por el pesar acumulado y la humillación de sus patrones en una noche que no la dejan dormir para cuidar a un bebé, cuando ella es aún todavía una niña. Como todas las personas son gente adulta, superiores en fuerza a ella, Barca, trastocada, medio perdida por la falta de sueño, se convence de que el bebé es el enemigo y que no la deja dormir y al final lo asesina. Muy bien, esperamos que con esta pequeña descripción del cuento que te acabamos de hacer puedas leerlo, se encuentra muy fácilmente en YouTube, y que nos puedas comentar qué te parece, qué opinas sobre este tema de la explotación de los niños y cómo te parece la forma en la que relata todo un autor tan prolijo como lo fue Anton Chejov. Así que ya opinamos nosotros, ahora es tu turno de leer y opinar. Nos vemos en un próximo video.